Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar las clases prácticas de Linux. Hoy vamos a estar hablando un poco de la historia de Linux, vamos a comentar algo de su arquitectura, cómo está diseñado el kernel o núcleo, hablar de algunas características de sus interfaces de usuario y del arranque y parada del sistema operativo. Linux es un sistema operativo basado en Unix. Su kernel fue desarrollado inicialmente por Linus Torvalds en 1991. Una de las ventajas de este kernel es su portabilidad a diferentes tipos de computadoras, por lo que existen versiones de Linux para casi todos los tipos, de equipos portátiles, PCs domésticas, PCs Mac y estaciones de trabajo y supercomputadoras. Este sistema operativo se utiliza junto a un empaquetado de software a lo que denominamos distribución Linux, por ejemplo, Debian o Ubuntu. En paralelo, el proyecto GNU lo inició en 1983 Richard Stallman, y tiene como objetivo el desarrollo de un sistema operativo completo muy similar a Unix y compuesto enteramente de software libre, sin restricciones de acceso o de desarrollo futuros. Estos dos proyectos se fusionaron haciendo lo que hoy en día es GNU Linux, ¿verdad? Por un lado, el kernel que fue desarrollado por Linus y el proyecto GNU con todas las aplicaciones que eran compatibles con Unix que están corriendo sobre el kernel de Linux. Inicialmente Linux fue escrito en Assembler, pero luego se migró a C. A medida que Linus avanzaba en el desarrollo del kernel, puso a disposición el código fuente en Internet. Esto hizo posible que una gran multitud de desarrolladores de todo el mundo se familiaricen con el código y den sugerencias, e incluso aportando sus propios códigos. Este desarrollo distribuido continuó hasta hoy y le permitió al Linux alcanzar un gran nivel de madurez y aceptación en todo el mundo. La mascota de Linux es un pingüino llamado Tux y fue ideado por Linus Torvalds, por un pingüino que lo había picado de pequeño. Algunas características de Linux es que es multitarea, es decir, permite ejecutar muchos programas al mismo tiempo sin detener la ejecución de cada aplicación. Es multiusuario, permite a distintas personas acceder al sistema compartiendo los recursos que el administrador, también conocido como root, en Linux le asigne. El kernel además cuenta con un diseño modular, de manera que solo los componentes necesarios se encuentran cargados en la memoria en cierto momento. Brinda soporte a todos los sistemas de archivo modernos, brinda soporte a todo el hardware de red conocido, posee un entorno gráfico con distintos manejadores de ventanas, tiene librerías compartidas, es decir, no es necesario que todas las rutinas contenidas en las librerías estándar se carguen más de una vez en memoria, ya que cualquier programa que se encuentre en tiempo de ejecución puede acceder a esas librerías, por lo que los binarios son más pequeños. Adicionalmente, implementa un sistema de seguridad con una gran granularidad de los permisos a nivel de usuarios y un sistema de per- permisos de acceso llamado CE Linux o C Linux. La arquitectura de Linux la podemos identificar con dos partes principales, un núcleo llamado kernel y sobre él una capa de shell o de interfaz de usuario. El kernel va a ser la parte del sistema operativo más cercana al hardware de la computadora y se la considera como el corazón del sistema operativo. Las funciones más importantes del kernel, aunque no son las únicas, son administrar la memoria para todos los programas y procesos en ejecución, administrar el tiempo de procesador que los programas y procesos en ejecución pueden utilizar, administrar el sistema de archivo, gestionar el acceso a los distintos dispositivos periféricos y gestionar las llamadas al sistema operativo. La interfaz de llamadas al sistema operativo recibe los pedidos de todos los programas de usuario o de programas de librerías estándar. El subsistema o control de procesos se encarga de las interrupciones, la planificación de los procesos, la comunicación entre los procesos y la gestión de memoria. El subsistema de archivos intercambia los datos entre la memoria y los dispositivos externos. Y el control de hardware son rutinas primitivas que interactúan directamente con el hardware. No todas las funciones de un determinado módulo deben formar parte fija del kernel, sino que van siendo cargados como módulos en tiempo de ejecución, es decir, en forma dinámica. Por esto podemos decir que el kernel de Linux es modular. Existen dos versiones de Linux, la versión de producción, que es la versión estable hasta el momento, y esta versión es el resultado final de las versiones de desarrollo experimentales, cuando el equipo de desarrollo del kernel decide que ha conseguido un kernel que ya es suficientemente estable, con suficiente calidad, se lanza una nueva versión de producción. Esta versión es la que se debe utilizar para el uso normal de un sistema, ya que son las versiones consideradas más estables y libres de fallos.
Y existen las versiones de desarrollo, son las versiones experimentales y es la que utilizan los desarrolladores para programar, comprobar y verificar nuevas características, correcciones, etc. Estos núcleos suelen ser inestables. Las versiones de kernel se enumeran con 4 números. El primer par de números indica la serie principal del kernel. El segundo par de números indica la revisión del mismo. El tercer par de números indica nuevas revisiones en las que se han incorporado nuevas características y drivers. Y el último par de números indica si se han realizado o aplicado parches de seguridad o correcciones de errores. Linux cuenta con varias distribuciones. Una distribución es un conjunto de utilerías o herramientas y programas que facilitan el trabajo con el sistema. Las distribuciones se pueden diseñar a partir de diferentes versiones del kernel y también pueden incluir un conjunto de diferentes aplicaciones, utilidades, drivers, controladores y además pueden ofrecer distintos procedimientos para la instalación y la actualización. Hay distribuciones para uso doméstico, hay distribuciones para uso empresarial y hay distribuciones para uso en servidores. Dependiendo del tipo de usuarios a los que la distribución está dirigida, se incluye además otro tipo de software como procesadores de texto, hojas de cálculo, reproductores multimedia, herramientas administrativas. Las distribuciones son liberadas por sus desarrolladores en forma de código fuente, permitiendo a sus usuarios modificar o compilar el código fuente original si así lo desean. Las distribuciones están divididas en paquetes. Cada paquete contiene una aplicación específica o un servicio específico, un programa. El paquete es generalmente distribuido en su versión compilada, una versión ejecutable, y la instalación y desinstalación de los paquetes es controlada por un sistema de gestión de paquetes que es particular para cada distribución. Por ejemplo, para las distribuciones Red Hat, Fedora o CentOS, el manejador de paquetes se llama RPM y para Debian es APK. Linux dispone de varios programas que se encargan de interpretar los comandos que introduce el usuario y realiza las acciones oportunas en respuesta. Estos programas se denominan shell. El shell es capaz de interpretar una gran gama de comandos y sentencias, permite construir programas y comandos, llamadas a scripts y que nos dan la posibilidad de automatizar diversas tareas. Algunas características del shell o intérprete de comandos que vamos a usar, llamado bash, es el autocompletado. Al teclear uno o varios caracteres, se puede pulsar tab con el objetivo de que se pueda completarse de forma automática un comando, un nombre de archivo o una variable. Se tiene también un historial, que es una facilidad de muchos otros shell que permite el movimiento con las teclas de hacia arriba y hacia abajo a través de los últimos n comandos ejecutados, que suele ser por defecto 1000, pero esto puede modificarse. También permite o soporta estructuras de control if, for, while y case, soporta llamadas a funciones, soporta alias de funciones. Para Linux, un comando es cualquier archivo que sea ejecutable. La estructura de un comando es el nombre del comando, seguido de las opciones de ese comando y seguido de los argumentos de esos comandos. Algo que no tenemos que olvidarnos o tener muy en cuenta ahora además es que los comandos en Linux son case sensitive, es decir, ABC en mayúsculas no es lo mismo que ABC en minúsculas. Una vez instalado e inicializado un sistema operativo Linux, se dispone de dos vías fundamentales de interacción con el usuario. Una interfaz de línea de comandos, que es la que ya hablamos, los shells, con muchísima potencia, conocida como consola de texto, y una interfaz gráfica de usuario, una GUI. La interfaz gráfica se implementa a través de sistemas de ventanas, que básicamente es un entorno operativo gráfico que permite dar soporte a las aplicaciones de red y muestra la información gráfica de forma totalmente independiente del sistema operativo. Esta interfaz es comúnmente llamada entorno de escritorio. Los entornos de escritorio por lo general no permiten el acceso a todas las características que se encuentran en un sistema operativo, que sí son alcanzables mediante la consola de texto o CLI. El proceso de arranque hace referencia al proceso de inicio de la computadora. Cuando encendemos nuestra computadora, toma el control de la misma una rutina llamada BIOS. Luego se ejecuta una rutina llamada POST, que es Power on Self-Test, que es una rutina que verifica y dimensiona la memoria RAM y ROM. Verifica también la comunicación con los dispositivos conectados al sistema, por ejemplo con el teclado. Y por último carga el registro maestro de arranque o Master Boot Record, que es el primer sector del disco duro que contiene la tabla de particiones y generalmente el gestor de arranque. El gestor de arranque en Linux se llama Group y es un programa que identifica las unidades booteables y carga el sistema operativo, el kernel, en multietapas, en las que varios programas pequeños se llaman unos a otros hasta que finalmente se termina cargando el sistema operativo de forma completa.
El gestor de arranque, como dijimos, se llama group, detecta por ejemplo la CPU, su velocidad, lee los valores predeterminados de la BIOS e inicializa las interfaces elementales de la placa base. Inicializa el sistema de gestión de memoria virtual, realiza la carga del file system y después de ejecutar una serie de procesos internos, carga el kernel o núcleo y llama al proceso inicial que a su vez genera todos los demás procesos. El primer proceso que arranca el sistema es el systemd, que es un software que realiza la administración del sistema y los servicios para Linux. Además de arrancar el servicio init, que es de permite iniciar el sistema, systemd incluye a los demonios, que es un nombre que tienen los servicios en Linux, journald, login y networkd. Una vez que el sistema acepta a un usuario, aparecen una serie de mensajes en pantalla dependiendo de la configuración del sistema. El usuario entonces comienza su sesión en un directorio de trabajo que le es propio, donde él es dueño de todos los recursos que están ahí, generalmente llamado /home nombre de usuario, el cual se denomina directorio home o directorio de conexión. Para apagar un sistema operativo es importante dar el tiempo al núcleo, al kernel, de guardar en el disco toda la información que está en memoria, por ejemplo archivos abiertos o archivos modificados. Linux también mueve y actualiza archivos básicos del sistema operativo, por eso es siempre importante realizar un apagado correcto del sistema. Bueno, eso es todo por la primera clase de hoy, que fue de introducción, un poco de historia de Linux y un poco de algunos conceptos sobre el mismo. Nos vemos en la siguiente clase.